los huesos en comparación al de las mujeres, ¿no? El arco pubiano de las mujeres también tiene un ángulo más amplio, como de 90 grados. En cambio, el de los hombres es más agudo, ¿no? Menor a 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver lo que está dentro de la pelvis en sí, los órganos que realmente vamos a ver a diario cuando uno trabaja en tomografía, ¿no? Los tanto sanos como enfermos que nos lleguen, ¿no? Entonces es muy importante por eso saber la anatomía. Por ejemplo, si a su servicio, cuando hagan tomografía, venga un paciente por apendicitis, entonces es necesario saber cómo diferenciar cuando es un apéndice normal, cuando es un apéndice patológico, ¿no? Entonces, esas cuestiones se pasan como emergencia. En el centro donde laboren o en el hospital donde laboren, va a ser así. No, no se puede dejar 24 horas o 48 horas para el informe, ¿no? Se tiene que avisar que cuanto antes esté el informe porque es de urgencia, ¿no? De suma urgencia, una emergencia. Entonces, la diferencia que va a haber entre ambas pelvis va a ser, bueno, el tamaño, como ya les indiqué, que va, por ejemplo, ¿qué vamos a obtener en la pelvis masculina? Los órganos internos, que vamos a tener el epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, próstata, uretra, y los órganos exteriores que tenemos los testículos, el pene, el escroto. En cambio, el de las mujeres, los órganos pélvicos internos tenemos la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios y los uréteres. Uréteres en ambos, ¿ya? Y los órganos pélvicos exteriores de las mujeres tenemos los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el monte de Venus, ¿no? Entonces, ya empezando en sí con la anatomía por tomografía, vamos a empezar con la pelvis masculina, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo este corte, normalmente cuando nos piden pelvis, normalmente entre hombre y mujer, hay veces por la anatomía, el apéndice, lo normal es que esté en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que salga en la pelvis, pero hay veces no, se queda corto. Y hay veces salimos cortando la anatomía del apéndice, ¿no? Entonces, es muy importante que el tecnólogo que haga el estudio tenga ese criterio, ¿no? Porque si un paciente te viene con la historia de que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y probable apendicitis, entonces sí o sí tú en el examen sin y con contraste tú tienes que ver el apéndice. ¿Está bien? Entonces, aquí por ejemplo, en el número 19 tenemos la arteria apendicular, ¿no? Y aquí tenemos el ciego. Entonces, normalmente vamos a ver siempre para corroborar o para ver la ubicación del apéndice, dónde está el ciego. En su contraparte tenemos al otro lado el colon descendente, ¿no? Y aquí también todavía tenemos, ¿cómo vamos a diferenciar cuándo es abdomen y hasta dónde conlleva para que sea pelvis? Normalmente nos guiamos muchos por la aorta, ¿no? Cuando la aorta empieza su bifurcación en las ilíacas, entonces quiere decir que ahí estamos en pelvis, ¿no? Este corte, por ejemplo, tenemos aquí la aorta en el medio, pueden verlo. Entonces, hasta aquí todavía es un corte que posiblemente ya, como veo apéndice, ya aquí ya voy a entrar a pelvis, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ramas iliares de la aorta mesentérica superior. ¿Cómo van a diferenciar aquí? Tenemos, miren, estructuras intestinales aquí de blanquito y aquí unas
otro color. Normalmente a la izquierda siempre va a estar el yeyuno y a la derecha va a estar el ilio, ¿ya? Que es la tercera porción del intestino delgado. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ombligo, ¿no? Entonces, vamos empezando, vamos a ir bajando corte por corte para que más o menos se vayan guiando, ¿no? Pero normalmente estamos empezando aquí, ciego, intestino delgado, que es el yeyuno, el ilion y el colon descendente. Ya. Por ejemplo, aquí en este corte ya tenemos las arterias ilíacas comunes, ¿no? Aquí ya se está dividiendo. Aquí en el número 25, por ejemplo, vamos a ver la ilíaca común derecha. Y aquí al costado la ilíaca común izquierda. ¿Está bien? Entonces aquí, como les había indicado en el número 4, es el colon descendente. Este de acá sigue siendo el ciego. Y aquí tenemos a este lado la arteria iliocólica, que es una rama de la mesentérica superior. ¿Qué me va a irrigar esta arteria? El ilion distal, la válvula iliocecal, el ciego en sí, el apéndice también y el colon ascendente proximal, ¿no? Aquí tenemos una vértebra. Continuamos. Y aquí, como ya les había explicado, ¿no? Aquí, este blanquito de acá que ven aquí, el intestino es el yeyuno. Entonces, nos estamos familiarizando con las estructuras que vamos a seguir viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estoy viendo el colon transverso, miren. Y aquí, de estructuras de arriba a abajo, para que ustedes se familiaricen, va a estar el recto del abdomen, ¿no? En ambos lados. Entonces, aquí tengo el colon transverso, mi recto del abdomen. Aquí, como ya les había dicho, el yeyuno, la arteria testicular izquierda y la vena testicular izquierda. Normalmente van a ir juntas, ¿no? Van a bajar de abdomen hacia pelvis, ¿no? Tenemos el cuerpo vertebral y al costado va a haber un músculo, que siempre también lo van a ver, tanto en tomografía como en resonancia, que van a ver muchas columnas, por ejemplo, siempre van a ver esta estructura muscular, que es el psoas mayor, ¿ya? Tenemos aquí también, por ejemplo, el número 23, los erectores de la columna, que van desde el cráneo hasta el sacro. Y también tenemos el músculo cuadrado lumbar, ¿no? Estas estructuras nos van a acompañar bastante tiempo, ¿no? En varios cortes. Y aquí al costado tenemos la vena lumbar. Muy bien. Aquí en el número 14 es el ilion, ¿ya? Entonces ya nos estamos desapegando de esas estructuras. Seguimos bajando. Entonces, ya sabemos esta estructura qué nombre tiene, esta estructura qué nombre tiene. Vamos a seguir continuando, ¿no? Esta estructura también ya sabemos qué número tiene o qué nombre tiene, ¿no? El de acá también, que sigue siendo el ciego. Y aquí ya empieza a ver ya el hueso ilion, ¿no? Aquí ya estamos en pelvis propia ya. Colon transverso todavía estamos viendo. Y aquí tenemos a la vena ilíaca común, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda. ¿Cómo van a diferenciar ustedes cuando, por ejemplo, si les viene un paciente o en el examen o a un paciente, cómo saber cuál es vena, cuál es arteria? Normalmente la arteria viene más redondita, es más circular y es más definida. En cambio, la vena es más tortuosa. Y también te ayuda en la manera como tú lo veas con el contraste. Miren, cuando ustedes vean la arteria, se va a ver un poquito más hiperdenso. En cambio, la vena se ve más hipodensa. ¿Ya? Entonces, por ahí también le pueden agarrar.
Entonces, ya estando más abajo, podemos tener el nombre de los músculos, ¿no? Aquí en los costados. Aquí tenemos, por ejemplo, el oblicuo externo, más adentro el oblicuo interno y más adentro todavía el transverso del abdomen, ¿no? Los músculos. Aquí ya está el, bueno, colon ascendente, el ilion terminal, acá ya se va terminando ya. Y aquí tenemos la vena ilíaca común derecha y la vena ilíaca común izquierda, ¿no? Igual, como les dije, ¿no? Es más hipodensa y más tortuosa. Ya más, bajando un poco más, ya empezamos a ver aquí la vejiga. Y es muy importante que reconozcan la vejiga. Y cuando ustedes hagan un examen de pelvis, el paciente tiene que tener ganas de orinar para que la vejiga esté en reflexión. Porque de nada nos sirve nosotros hacerle una pelvis a un paciente sin la vejiga en reflexión porque no vamos a poder evaluar sus paredes, ¿no? Si yo la veo toda aplastada, así, entonces no me sirve, ¿no? El médico lo va a poner en su informe, vesícula a poca reflexión, entonces como que no ayuda mucho, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Al costado tenemos acá las venas lumbares en ambos lados, tenemos la arteria ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda, si se dan cuenta, miren, es un poquito más hiperdenso, ¿ves? Más redondito. Entonces, es una manera de corroborar más o menos que es una arteria, ¿ya? Aquí todavía seguimos viendo al ciego. Acá tenemos el músculo ilíaco en ambos lados. Y abajo ya les había dicho el erector, ¿no? El erector de la columna, músculo erector de la columna. Dentro, aquí dentro de la vértebra vamos a encontrar el saco dural, que contiene la médula, el bulbo, las raíces nerviosas de la cola de caballo, ¿no? Esto, si se dan cuenta, no es tan evidente, no se ve tan bien porque normalmente para ese estudio te piden una resonancia de columna lumbar, ¿no? Para ver mejor. Continuando, mire, la vejiga está bien llenita, entonces esa más o menos tiene que tener ese tamaño y ese color, ¿no? Al costado tenemos el psoas mayor y aquí en el número 28 ya empezamos a ver el colon sigmoide, que lleva ese nombre por tener la forma de una S, ¿no? También es importante que conozcan la anatomía porque, por ejemplo, acá ustedes, ¿cuál me van a decir que es el urétero? Este o este. No lo saben. Pero normalmente siempre está más anterior y cerca a la vejiga. Estos son los uréteros, el derecho y el izquierdo. Aparte, por ser una fase venosa en el examen, los uréteres no deberían tener contraste, ¿no? Salvo pase 5 minutos hacia adelante, ya recién los uréteres van a ir trabajando, ¿no? Para que llegue el contraste a la vejiga. Entonces es por eso también que es muy importante que ustedes sepan visualizar dónde están los uréteres, porque cuando ustedes hagan urotenes, siempre lo que van a querer ver es cómo baja de los riñones a la vejiga el contraste. Entonces, si el contraste no se ve en un uréter, tenemos que ver si el paciente puede pujar para que baje el contraste o si tiene una obstrucción. Entonces, cada uno va a ir aprendiendo, ¿no? Cómo trabajan en cada centro. Aquí, por ejemplo, tenemos las alas del sacro, acá el músculo ilíaco, y aquí ya empezamos a ver los músculos del glúteo, ¿no? Acá tenemos el glúteo mediano. Este ya es conocido, que ya les estoy diciendo, que es el erector de la columna. Los de acá son los psoas mayor. Y
A ver, ya, continuamos, ¿no? Aquí igualito, ¿no? Sigue siendo el ciego. Pero ya no vamos a ver ya colon transverso, ¿no? Ya pasamos ese corte. Continuando. Entonces acá empezamos a ver, por ejemplo, los músculos del glúteo. Ya habíamos visto el mediano aquí en el 25 y por fuera el glúteo mayor, ¿no? Falta todavía ver el otro glúteo, pero ya es, en los siguientes cortes lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el 31, la articulación sacroiliaca, ¿no? En ambos lados. Es muy importante porque también te piden en exámenes. Y esta es la articulación, no tienes que barrer toda la pelvis para saber o para decir que tu examen está bien. Realmente solamente cuando te piden articulación sacroiliaca, solamente la articulación en sí, un corte más, un corte menos y ya. Ahí nada más, no tienes que estar barriéndolo toda la pelvis, ¿no? Tenemos el sacro, el agujero del sacro y el ilion, ¿no? Acá el sigmoides también, el colon sigmoides. Y aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, la arteria ilíaca interna, ¿no? En ambos lados, el derecho y el izquierdo. Tenemos la vejiga y aquí el recto del abdomen. Entonces, casi todas esas estructuras nos acompañan, ¿no? Es muy... Si ustedes repasan corte por corte, van a ver que casi es lo mismo, van a ver, ¿no? Se va aumentando uno por uno, y se le va a ir quedando. Este sigue siendo el recto anterior, la vejiga, el psoas. Entonces, aquí, bueno, este de acá es el hueso del sacro. Continuamos. Ya, y aquí, por ejemplo, tenemos las venas ilíacas, las externas, tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Aquí seguimos viendo el recto sigmoides, seguimos viendo la vejiga, y ya dentro de un rato ya vamos a empezar a ver la próstata, ¿no? Normalmente la próstata se va a ver en tomografía, como que es para medición y más que todo eso, porque hay exámenes especiales para ver la próstata. Como en resonancia se llama el examen multiparamétrico de próstata, ¿no? Ese de ahí es un estudio completo para evaluar específicamente próstata. Y aquí continuamos viendo el recto anterior del abdomen, la vejiga, y aquí, por ejemplo, tenemos el conducto deferente, ¿no? Que transporta los espermatozoides del testículo a la uretra. Aquí, por ejemplo, tenemos la arteria ilíaca externa, la derecha y la izquierda, y aquí empezamos a ver el tensor de la fascia lata, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el glúteo mediano, el glúteo mayor, y las venas ilíacas internas, derecha e izquierda, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí externamente, está todo lo que ven aquí de hipodenso, todo eso es grasita, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la arteria epigástrica inferior, la línea alba, que es el medio, ¿no? Que llega del ombligo hasta sínfisis púbica, la vejiga, y aquí vamos a reconocer ya los glúteos, ¿no? Tanto menor, glúteo menor, el 27, glúteo mediano y el glúteo mayor, ¿no? Aquí seguimos viendo el colon sigmoides,
Y aquí en el número 36 vamos a ver la vesícula seminal. Es una glándula. ¿Ya? Aquí igual de la misma manera estamos viendo el tensor de la fascia lata, tenemos el sartorio, el 44, que es un músculo bien largo, ¿no? Que se va hasta muslo. Aquí, el 37 tenemos el piramidal, ¿no? En ambos lados. En el 38 tenemos la arteria glútea superior, que también es una rama de la ilíaca interna. Y aquí en el número 36, ya le dije, ¿no? La vesícula seminal. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí. Glúteo menor, glúteo mediano, glúteo mayor. Y acá el cordón espermático, ¿no? Que se extiende desde el abdomen hacia los testículos. En el número 60. Aquí la vesícula seminal, como ya les había dicho. El colon sigmoides. Y aquí ya estamos llegando ya a lo que son las caderas, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos el sacro. Aquí en el número 1 es el techo del acetábulo. En el número 2 tenemos ya el acetábulo en sí, donde converge la cabeza femoral. Aquí tenemos el músculo gémino, que va a ir hasta el trocánter mayor, ¿no? Tenemos la vejiga y aquí el recto del abdomen, que seguimos viéndolo. Entonces, casi son las estructuras que están en todos los cortes y solamente tienen que ir reconociendo uno por uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el número 37, tenemos el ligamento de la cabeza del fémur, ¿no? Que se ve de otro colorcito, ¿eh? Tenemos la espina ciática y aquí ya está el recto, ¿ya? Entonces, se va a ver de menos calibre también, ¿no? Que el colon sigmoides. Tenemos la vena ilíaca externa y en el 16 tenemos la arteria ilíaca externa, ¿no? ¿Ven la diferencia que les había dicho, no? Mire, este tiene más hiperdenso y el otro más hipodenso. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el coxis, y estamos llegando a la parte inferior. Aquí en ambos lados tenemos el músculo piramidal, ¿no? O piriforme también le llaman, ¿no? Que es la función más que todo hace que rote la cadera hacia exterior. Tenemos aquí el ligamento supraespinoso. Aquí tenemos en el 29 la arteria y la vena glútea inferior. Normalmente no piensen que en tomografía específicamente vamos a ver toda la estructura anatómica, ¿no? Hay veces es tan pequeño que no se visualiza o aparece ya junto, ¿no? Pero por anatomía que hayan llevado, ya más o menos tienen que ir, ¿no? Viendo por qué parte está yendo, ¿no? Pero ya muy difícil que alguien te pregunte una estructura muy, muy pequeña, ¿no? Lo que sí te va a servir siempre es que conozcas las estructuras de mayor tamaño, ¿no? Las estructuras que pueden dar alguna complicación para una emergencia, ¿no? El páncreas, el apéndice. Aquí, por ejemplo, tenemos el glúteo mayor. Aquí tenemos el iliosoas, el 27. Y aquí más adelante tenemos el pectíneo, ¿no? Son los aductores del muslo. Y aquí, por ejemplo, mira como les había dicho, ¿no? Acá está la próstata. La próstata va a estar siempre entre el recto y la vejiga. Ahí en esa posición es ahí donde lo vas a encontrar. Pero no es que
sea un examen específico de próstata, como le dije, ¿no? Acá pueden evaluar tamaño, ¿no? Ver, el médico puede informar que de acuerdo a los tamaños que encuentra, puede ser que sea bien o le puede mandar otro examen complementario. ¿Ya? Aquí el acetábulo, ya les había dicho. Aquí tenemos la cabeza femoral, la rama superior del pubis, el cuerpo del pubis y la sínfisis del pubis, ¿no? Que une ambos huesos púbicos. Acá tenemos, por ejemplo, más músculos que también lo han visto por anatomía. El elevador del ano, que viene así. Tenemos aquí el esfínter anal. Aquí también este músculo, el obturador interno, ¿no? En ambos lados, ¿no? Tenemos el obturador externo y una fosa isquional, ¿no? El de acá sigue siendo el glúteo mayor. Y ya estamos por terminar la pelvis, ¿no? Ya es muy importante que sepan hasta dónde termina la pelvis o hasta dónde se barre, porque normalmente hay algunos que ven la topografía que le barren solamente hasta donde creen que es, ¿no? Pero tienen que ver las imágenes porque hay veces por alguna patología el piso pélvico no está patológico y todas las estructuras bajan. Entonces es importante terminar de ver todos los órganos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la arteria y la vena femoral. ¿Para qué nos importa esto? Porque normalmente en una arteriografía, ¿no? Que hacen por rayos X, ¿a dónde ingresa el contraste con la aguja? El radiólogo ingresa por la arteria femoral, ¿no? Entonces es importante conocer la ubicación. Tenemos la arteria y la vena obturadora, aquí en el 40, el cuello del fémur, el trocánter mayor, el elevador del ano todavía lo seguimos viendo, y el conducto anal, ¿no? Aquí ya estamos empezando a ver el pene, ¿no? El bulbo del pene, el cuerpo cavernoso y el pilar del cuerpo cavernoso, ¿no? Aquí vamos a ver más músculos, pero eso solamente es para que, ¿no? Ya, estos ya se van a ir a muslo, ¿no? Pero es muy importante saberlos. Por ejemplo, acá adelante tenemos el sartorio, el que le sigue, el recto femoral, y más posterior el tensor de la fascia lata, ¿no? El que está lateral aquí es el vasto lateral, y este número, el 28, no, es únicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, ya la sínfisis púbica. Y aquí ya estamos culminando la pelvis masculina. Entonces, ya aquí ya estamos terminando. Normalmente así ustedes tienen que ver una tomografía de pelvis cuando ya terminaron, ¿no? Cuando yo ya no veo ningún órgano aquí, es como que ya terminé la pelvis. Pero ¿qué pasa? Ustedes dicen, pero todavía no hemos terminado de ver el pene o acá el testículo. Lo común no es que se barra hasta más abajo, porque esto ya forma parte del periné, ¿no? Lo común es que este sea el último corte en pelvis, salvo tu paciente tenga alguna patología en testículo, ¿no? O en pene, ya pues le puedes barrer, ¿no? Entonces, vamos a empezar con pelvis femenina, pero he escogido el corte sagital porque el corte sagital es el que mejor
mejor se logra visualizar las estructuras de la pelvis femenina. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el hueso ilium, aquí el isquion, y este músculo de acá es el iliosoas, ¿no? Aquí por delante tenemos los vasos femorales comunes, tanto arteria como vena. Aquí tenemos la vena ilíaca externa derecha, este es el lado derecho, ¿no? Y también tenemos la arteria ilíaca externa derecha, ¿no? Hacia atrás tenemos el glúteo mayor, que normalmente lo van a ver de esta manera, ¿no? Tanto en el plano sagital lo ven así, en el axial lo van a ver abajo, ¿no? Sí, varios cortes se notan, ¿no? Para que no se olviden. Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos viendo más anatomía, aquí hay casi todo junto, ¿no? La vejiga, aquí el sacro, y aquí en el 17 tenemos el psoas mayor, y acá tenemos la vena ilíaca común derecha, ¿no? Aquí todavía tenemos restos de ilium. Bueno, esto es lo que se logra visualizar acá. Aquí tenemos la arteria ilíaca común derecha, colon sigmoides. Aquí abajo tenemos el recto, ¿no? Y aquí posterior el glúteo mayor, el hueso del pubis. Entonces, ya cuando estamos llegando al corte medial, nos vamos a dar cuenta por la columna. Miren, en esta parte todavía no se deja visualizar el canal raquídeo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, L5, sacro, acá las estructuras que vimos en antes, la vejiga, aquí ya se está empezando a ver el útero, por acá se está empezando a ver el recto ya, ¿no? El pubis, el conducto raquídeo, ¿no? Normalmente esto lo vamos a ver bien medial en el corte, un corte medial de la estructura, pero a ambos lados vamos a ver los ovarios, ¿no? Que es un poquito difícil de visualizar también, ¿no? Se confunde muchas veces. Aquí igualito, ¿no? Tenemos el útero, la vejiga, aquí tenemos el cuello uterino, por acá tenemos el recto, por aquí está la vagina. Si se dan cuenta, es muy, muy improbable que se note tan nítidamente cuando es por tomografía. En cambio, en resonancia sí se ve mucho la diferencia, bastante, ¿ya? Aquí tienes que jugar tanto del lado derecho, el izquierdo y buscar, ¿no? ¿Qué línea los separa? Acá tenemos el coxis, el colon sigmoides, el ilion, el recto del abdomen, ¿no? Entonces, son todas esas estructuras que vamos a ver distinta en una pelvis femenina, ¿no? Entonces cambiamos en una pelvis femenina, vamos a cambiar el útero y acá va a ir la próstata, ¿no? Luego la vejiga va a ir hacia adelante igual y el recto igual, ¿no? Y bueno, aquí ya terminando esto, ¿no? La cabeza femoral, hueso isquion, glúteo mayor, el músculo ilíaco y hacia aquí abajo los vasos femorales, ¿no? Ya, y es importante, por eso les digo, ¿no? Acá el piso pélvico es muy importante que tengan el corte, como les dije, ¿no? Terminando de ver todos los órganos, porque si es que el piso pélvico me falla y todos los órganos bajan más y yo no los corto, es un error garrafal, ¿no? Les comento porque ha pasado, ¿no? Ha pasado donde trabajo y pasan que no se dan cuenta, ¿no? Trabajan sin darse cuenta, solamente se acostumbran a lo mismo, ¿no? Pero tú tienes que saber la anatomía, tú tienes que saber
hasta qué estructura tienes que hacer tu barrido. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan toda la anatomía, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo. Hola. No, ninguna pregunta. Todo bien, profesor. Sí, está bien, profesor. Muy bien, chicos. Claro. Cualquier duda, igual, siempre pueden tener sus preguntas para la siguiente clase, ¿no? Es muy importante que mire, no solamente comparto mi experiencia y también lo que es la anatomía según la tomografía, sino que me pasa muchas veces en que no conocen del tema y cuando llegan ya a trabajar, solo lo hacen por hacer nada más su trabajo. Y eso no debería ser, ¿no? Entonces, por eso es que les digo todos los errores que pueden ocurrir en un centro y que obviamente ustedes tienen que estar preparados. Preparados porque ustedes ya son San Marcos, entonces, otro level, ¿ya? Profesor, Muy bien, disculpe, chicos. ¿pueden darme sus diapositivas, por favor? Sí, yo le voy a compartir al licenciado Víctor, ¿ya? Eso Listo, sería bien, todo. Cuídense, hasta luego. Gracias, profesor. muchas gracias, profesor.